Qué gusto saludarles, queridos papás, padres y madres de familia. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta última sesión, es la última sesión que tenemos en el 2025, por cómo se acomodaron las fechas, pues bueno, las próximas 2 semanas no vamos a tener clases, así que esta es nuestra última sesión de este año 2025. Estamos muy agradecidos porque estén esta noche con nosotros. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece que puede marcar una tendencia en la educación de sus hijos y de sus hijas, porque como todos sabemos, cuando nosotros pretendemos educar o cuando pretendemos formar, pues en cualquier lugar, en las empresas, en los pequeños negocios, y obviamente también aplica en la familia, o primeramente en la familia más bien, se crea una cosa que se llama cultura. En las empresas le llaman cultura organizacional. En las familias, pues evidentemente se crea una cultura del hogar. ¿Qué es la cultura? Pues para poner este ejemplo de las empresas, la cultura organizacional es, digamos, la manera en que todas las personas que forman parte de ese grupo saben comportarse bajo un mismo código de ética, de principios, de objetivos, de misión. En el tema de la cultura de liderazgo del hogar es exactamente igual. Es decir, cuando un padre y una madre, si están juntos, o una madre, etcétera, desarrollan una cosa que se llama familia, pues inmediatamente tendrían que tener como muy presente después crear una cultura del hogar. ¿Y por qué es importante? Bueno, por una simple razón, porque si nosotros queremos formar o conducir a otras personas a ciertos objetivos o a ciertos planteamientos, pues la cultura que se va creando se vuelve como esta parte cerebral, como esta parte pensante. Así que la conferencia que vamos a tener el día de hoy se llama justo así, Familias con Visión, cómo crear una cultura de liderazgo en tu hogar. Y lo que vamos a aprender en esta sesión es construir un proyecto de familia con propósitos, metas y valores compartidos. Subrayo esta primera parte que dice valores compartidos. Cada persona es única y repetible, y eso se entiende, y cada quien tiene proyectos diferentes en su vida y metas diferentes. Pero cuando tú hablas de trabajar en un equipo, que es como, pues que finalmente es una familia, la familia es un equipo de alto rendimiento, cuando tú hablas de trabajar en equipo, pues entonces lo que estás hablando es justamente de compartir de manera natural, de manera normal, compartir lo más importante que tienes en una persona, los valores y los propósitos, más cuando hablamos en temas de familia que se involucra también la parte afectiva, la parte del sentimiento. Quiero comenzar con esta frase importante, ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Las familias que no definen su rumbo, lo estamos viendo cada vez más en el tema educativo, terminan viviendo el rumbo que otros les imponen. Y esto parecería como una frase muy aislada, pero en realidad vamos a tratar de entender cómo se está comportando hoy la sociedad. La sociedad hoy lo que tenemos es el resultado de pequeños esfuerzos que hacen muy poquitos, a veces sin razonar, a veces sin pensar, pero que son replicados casi en automático por cientos de miles y millones de personas en el mundo que fácilmente, literalmente van copiando algunas cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la formación. Lo vamos a entender cada vez más en nuestra plática. Es importante también comprender dos cosas. Cuando nosotros queremos formar una familia, cuando nosotros queremos desarrollar una familia líder, uno de los aspectos más importantes que vamos a tener que desarrollar, casi me atrevería a decir que es un aspecto clave y fundamental, es el tema de qué es lo que nos mueve como familia. Atención con esto que voy a decir, porque muchos padres y madres de familia entran, cuando se casan a veces, entran en una dinámica de cero factores específicos, detallados, de principios que van a mover o van a regir o van a marcar el tema de hacia dónde va dirigida una familia. A veces, con mucha naturalidad, pensamos que el tema de tener una familia es, bueno, tenemos hijos, van a crecer, hay que mandarlos a la escuela, hay que darles educación interna, y pues eso es muchas veces lo que pensamos, decimos, y ya, con eso digamos cumplí. Y sí, en gran parte puede ser eso, porque pues, eso forma que pues, forma una familia, digamos, buena. Pero cuando tú quieres hablar de familias líderes, pues la verdad es que, digamos que el modelo es mucho más complejo que
simplemente nada más mandarlos a la escuela y educarlos en la casa. Cuando tú hablas, y lo puedes ver ahí en tu pantalla, cuando tú hablas de una familia que se quiere integrar en una mecánica, en una formación de liderazgo, te das cuenta, primer punto, la familia no solamente es el lugar donde vivimos, y la familia tampoco nada más es el lugar donde educamos niños, ni la familia es donde de repente cumplimos ciertos roles y ciertos aspectos básicos, pues porque eso es lo que hace la mayoría. Cuando hablas de liderazgo es algo más complejo. Entendemos entonces que la familia es el primer espacio donde se aprende a liderar o a ser personas mediocres. Sé que es una palabra brusca, pero pues es la palabra, ¿no? No hay hoy en día, no hay absolutamente nada hoy en día que sustituya a la familia como el primer espacio donde se aprende a liderar. Pero atención con esto, porque solamente vamos a lograr este objetivo si y solo si, lo que dije al principio, pues tenemos ciertos principios y valores que van a regir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, formar una familia líder no es dejar las cosas al azar, no es a ver qué sale, es a ver qué resulta, ¿no? El primer espacio donde se aprende a liderar es en la familia. Y tenemos que comprender que el liderazgo no se va, pues vaya, no se hereda, no se compra, no se toma una pastilla mágica, se tiene que trabajar día a día, poco a poco, con errores, con aciertos, pero justamente hay que cultivarlo. Y el hogar, papá y mamá son la tierra, el agua, el sol fértil que va haciendo que esa semilla de liderazgo vaya creciendo. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque si ustedes a mí me preguntan, oye, coach, ¿cuál sería en la edad de nuestros hijos? Me voy a referir a 11 años, que es la edad mitad entre los 7, los 15, 16, 17, la edad 11, que ahorita vamos a ver que es una edad clave. Si ustedes a mí me preguntaran, oye, coach, ¿cuál es el aspecto más importante que tenemos que enseñar hoy en día a formar y desarrollar a nuestros hijos? Yo les diría que hay uno que literalmente hoy es el que más apremia y el que más se requiere en los hijos. Y es que nuestros hijos nunca aprendan a rendirse. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que educar en los hijos, en el liderazgo, en sus valores y todo. Pero una de las cosas que más están arruinando la vida, la formación, la mentalidad, el cerebro de nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes, es que los padres y madres de familia no enseñan a sus hijos a seguir y luchar en la batalla, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sacrificio por sacrificio. No los estamos enseñando. Tenemos papás muy débiles, mamás muy débiles, que con mucha facilidad dejan y permitan que sus hijos se rindan ante un esfuerzo, ante un sacrificio, ante la perseverancia, ante lo que supone salir de la zona de confort, ante lo que supone ir más allá de lo que crees que puedes dar. A mí me parece que el reto más grande que tenemos como papás hoy en día es enseñarles a nuestros hijos a que no busquen la inmediatez, sino que realmente trabajen y no se rindan jamás en su vida. Y lo digo esto porque lo veo constantemente en Supera, niños débiles de mente, de espíritu, de carácter, de lucha, que constantemente van poniendo pretextos para abandonar y son solapados por papá y mamá, que a mí me parece que eso es algo brutal que le están dejando a sus hijos de herencia cuando tú le enseñas a que uno puede rendirse en las maravillosas batallas de la vida. Entonces, pues esto es delicado porque estás creando una cultura y estás creando una familia débil en muchos aspectos de la voluntad. ¿Qué es una familia con visión? Como lo pueden ver en su pantalla, queridos papás y mamás, una familia con visión tiene muchos aspectos que tienen que considerar y que hoy tristemente no existen en 7 de cada 10 familias. Una familia con visión, primero antes que nada, sabe quién es, sabe quiénes son como familia. Y cada miembro de la familia ha sido orientado y educado para saber quién es él. Primero como persona, con sus valores, con sus virtudes, y quién es él dentro de la familia. Una familia con visión, antes que nada, sabe quién es, qué rol juega en el mundo, cómo puede involucrarse en los retos del mundo. Segundo aspecto, una familia con visiones que tienen perfectamente definidos, escritos, no en la mente, tienen un código escrito como padre y madre para sus hijos, qué valores los sostienen y sobre todo hacia dónde quieren ir. Eso es una familia con visión.
Una familia con visión que quiere formar líderes, lo digo con toda claridad, no deja cabos sueltos al azar. No es que sean controladores, porque eso es muy fácil confundirlo, no. Son familias que tienen programas de vida por semestres. Algunas familias lo tienen semestral y anual. Saben qué es el siguiente movimiento para sus hijos. Y algo importante, ¿eh? Esto no tiene que ver con el dinero que tengas. O sea, el tema de formar una familia líder con visión, rara vez tiene que ver con el tema del dinero. O sea, no, aquí no entra el tema económico. Aquí tiene que ver mucho ese liderazgo de papá y de mamá que han sabido desarrollar quizá desde muchos años antes de tener hijos. O sea, son gente que normalmente tiene preparación y tiene formación para saber transmitir este conocimiento a los que en un futuro son sus hijos y los van llevando con un programa de vida, saben qué valores los mueven. Una familia con visión son familias también que saben mucho qué es lo que no quieren hacer y qué no pueden permitir dentro de su entorno familiar. Lo tienen bien definido. Y ese de no permitir, en claro, qué tipo de amistades no quieren, qué tipo de relaciones no quieren para sus hijos porque son tóxicas, qué tipo de relaciones les hacen crecer y fomentan. O sea, sí son familias que tienen muy calculado y muy estrecho y muy desarrollado esta parte de hacia dónde van. Y algo que a lo mejor a alguno les sorprende, son familias que tienen esto a 5 o 10 años. No es ahorita, ni mañana, ni en 6 meses. O sea, son familias que son muy perseverantes. Yo cuando les digo que hay familias que saben rendirse muy fácil, pues cuando las vas conociendo sabes que no tienen atrás nada que los sostenga. Es la inmediatez, es el hoy a hoy, es lo que siento ahorita. Tengo algo de ánimo y lo hago, tengo capricho, lo dejo. O sea, y eso son familias, perdón, lo voy a decir así, no quiero que nadie se vaya a ofender, pero eso conduce a la mediocridad. La falta de formación, la falta de formación conduce a la mediocridad de una forma brutal. Entonces, las familias con visión saben quiénes son, saben hacia dónde van, saben qué rol juegan, saben cómo afrontar las adversidades del mundo para alcanzar diferentes metas y objetivos como grupo, individualmente, ¿no? Entonces, la visión familiar, esto es importante, la visión que dan papá y mamá convierte en la crianza de los hijos en un acto consciente. Subrayo estas dos palabras. Convierten la crianza en un acto consciente proactivo. Proactivo, es decir, que se anticipan a los hechos y no se convierte en un acto de educación vulgar, reactivo, donde literalmente pues voy solucionando problemas cuando ya tengo el problema encima. Eso no forma, eso pues apagas fueguitos, pero eso no instruye, no crea, no construye, no desarrolla, no educa, ¿no? Entonces la familia con visión son familias que convierten la crianza en un acto consciente centrado en dos aspectos fundamentales: educación y formación humana, educación cultural y mucha formación humana. ¿Cuál es la crisis actual de la familia? A mí me parece que tenemos dos puntuales. Hay muchas, pero tenemos dos que puedes ver en tu pantalla. La primera es que hoy en día tenemos mucha información. Estamos sobresaturados de información, pues por redes sociales, el Internet, la inteligencia artificial, los medios de comunicación. O sea, nuestro cerebro es algo que no descansa todo el tiempo está consumiendo algo, está procesando algo y no hay esa parte donde papá y mamá pueden hacer una pausa para enfocarse y revisar si vamos en el camino correcto, si no perdimos el rumbo, si no perdimos la brújula, ¿no? Entonces, me parece que tenemos dos grandes retos. El primero es esta parte que tenemos mucha información, pero como padres y madres de familia a veces tenemos muy poca dirección o tenemos muy poco filtro para saber cuánto de toda esa información realmente es útil para la educación de formar hijos líderes. O sea, consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y nuestro cerebro está así trabajando todo el tiempo y al final es ruido, 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 ruido y jamás tenemos ese espacio para decir, oye, pues vamos bien o nos tenemos que regresar o tenemos que modificar. Después, la segunda que a mí es la más delicada y que a mí es la que más me preocupa, es que como padres y madres de familia tenemos muchas ocupaciones y muy poco diálogo de dirección en nuestros hijos. Muchas ocupaciones, pues sí, claro, por las deudas, por las cuentas que pagar, por los trabajos, pues sí, ciertamente es una realidad que estamos viviendo, pero hoy en día tenemos mucha ocupación y tenemos muy, pero muy poco diálogo.
Y aquí les voy a decir algo que es bien importante. En tu pantalla puedes ver algo que creo que es fundamental. Ciertamente no conozco a ningún papá o a ninguna mamá que les falte amor para sus hijos, ¿no? O sea, no es falta de amor lo que tenemos en las familias. Lo que daña a las familias es la falta de formación, educación, la falta de visión. Tenemos, perdón que lo diga así, queridos papás, pero yo no me puedo andar mucho con las ramas cuando de repente digo estas cosas, y no lo digo por ofender ni por hacer sentir mal a un papá, ninguna mamá, pero pues yo creo que estas clases son para formarse y por eso digo a veces las cosas que son un poco bruscas. Yo les voy a decir una cosa, yo creo que tenemos papás con muy poca, papás y mamás con muy poca visión, y tenemos papás así que piensan en chiquito, chiquito así, y mamás que piensan en chiquito, y piensan así, ¿no? Y con tantos años de estudio y de formación, yo pienso que lo que les está dañando a muchas familias para tener hijos líderes es que los papás y las mamás no tienen un rumbo claro de dónde vienen y hacia dónde van. O sea, en esta parte que les decía al principio, que hay mucha información y poca dirección, la mamá y el papá, como no tienen un plan claro, prueban aquí, prueban acá, luego prueban esto, luego prueban acá, luego acá, pero en nada son perseverantes para ver el resultado a mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo son 6 meses, un año. Y esa formación es lo que te hace estar seguro de que vas por el camino correcto cuando estás formando. Entonces, tenemos mucha ocupación, poco diálogo, y lo que daña a las familias es la falta de un plan estratégico para tus hijos, de acuerdo a la edad en la que están tus hijos y de acuerdo a la realidad que estás viviendo como familia, en la cultura, en la economía, en los trabajos, etcétera. Entonces, yo creo que esos elementos son los que más están dañando a la familia, ¿no? Quiero decir esto, lo pones ahí, lo pongo en la pantalla, liderar, ser líder o liderazgo es una cultura. El ser líder, formar hijos líderes, es una cultura que se va desarrollando con los años. Oye, coach, ¿cuántos años? 15 o 20 años. Si tú empezaste a los 20 y tenemos probado que la madurez cerebral llega a la edad de los 24 años, cuando llegamos a los 24 años es cuando el cerebro alcanza su mayor madurez, ¿sí? Pues entonces formar una cultura de liderazgo pues te lleva 15, 20 años constante, con ejemplo, con trabajo, con lucha, con caídas, con errores, con aciertos. Entonces, una familia que quiera tener visión tiene que tener esta proyección acorde a la edad de sus hijos, pues por lo menos cuando lleguen a los 22, 23 años, ¿no? O sea, no es posible que tú pienses que la educación es, pues ahorita tiene 11 y lo estoy educando como de 11, pues eso es una falacia, eso no te conduce absolutamente a nada, resultado de largo alcance ambicioso, ¿no? Entonces, hay que entender que el liderazgo no se enseña con discursos. Formar una familia con visión de líder es algo que se va aprendiendo por una cultura cotidiana. Hace rato, cuando empezamos la plática, yo les decía, tenemos que crear, como hacen las empresas, tenemos que crear dentro de nuestro entorno, nuestro núcleo familiar, esta cultura que nos va indicando los valores, las fortalezas, las debilidades que tenemos que cuidar, pero lo tenemos que ir construyendo todo el tiempo. Constante, 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 ¿no? Y eso es lo que yo veo más lejano en nuestras familias hoy en día en muchos círculos. O sea, no tenemos o sea, es muy chistoso porque podemos planear nuestra jubilación cuando todavía nos faltan 30 años o 25 años, pero no podemos planear la educación de nuestros hijos que les vamos a dejar como herencia a la parte de liderazgo, ¿no? Tus hijos no imitan lo que dices, tus hijos no imitan lo que dices. Tus hijos replican la cultura del liderazgo que respiran, que ven, que sienten, que observan, que escuchan. Papás y mamás líderes forman hijos líderes. Papás y mamás mediocres, flojos, de falta de cultura, falta de formación, falta de valores, pues eso es lo que van a replicar en sus hijos. Hijos mediocres, falta de valores, falta de criterio, falta de esfuerzo, falta de lucha. Lo veo todo el tiempo. Lo veo con familias en Supera que llegan y a las 2 semanas dicen que es algo difícil y a las 2 semanas de un programa Supera renuncian. Y tienes familias que llegan a los 8, 9, 10, 12 meses y se gradúan. O sea, la diferencia no es el sistema, no es la cultura, no es el país, no es el gobierno, es el núcleo central, papá y mamá, que van desarrollando esta cultura organizacional y de visión dentro de nuestros hijos. El proyecto de una familia, queridos papás y mamás, es
un acuerdo consciente que define el propósito, las metas, los valores, la convivencia. El proyecto de una familia, quiero ser muy claro, lo definen papá y mamá. Si ya estás divorciado, bueno, pues lo define quien vive con los hijos, ¿no? Pero el acuerdo, perdón, el proyecto de una familia es un acuerdo consciente. Consciente quiere decir que es un acuerdo racional, que está usando el cerebro, la parte prefrontal de la inteligencia cerebral, para definir un propósito de cómo nos vamos a mover, hacia dónde nos vamos a mover, con qué metodología nos vamos a mover. Pone las metas, las métricas de medición, los resultados para ver si estamos avanzando bien, la convivencia para que este grupo se integre. O sea, es una operación quirúrgica que solamente pueden desarrollar el padre o la madre. No podemos esperar que nuestros hijos, con su poca experiencia de vida, vayan desarrollando esa cultura. Eso lo hace papá y mamá. Todas las empresas, como les decía al principio, tienen una misión, una visión, un objeto general, un objetivo específico. La familia, la familia también debería de hacerla. ¿Cuál es la misión, la visión, el objeto general, el objetivo específico? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu decálogo? ¿Cuál es tu decálogo de desarrollo y de educación? ¿Cuál es? Y no es algo tampoco que tengas que hacer una tesis doctoral. Es algo que tú te puedes sentar con tu esposo o tú sola si están separados o divorciados, pero es algo que te puedes sentar un domingo y en una hora sacas, le pones así el pensamiento, ¿sabes? Te das cuenta a dónde quieres llegar y es algo que en media hora lo puedes tener ya listo y en 45 minutos pegado en el refrigerador para que sepas hacia dónde te vas a mover los siguientes meses. No es algo complicado, es algo quizá de compromiso más bien. Entonces, el propósito familiar tendría que involucrar una pregunta básica. ¿Por qué existimos como familia? Pues, ¿por qué existimos? ¿Por qué escogí a este hombre o a esta mujer para desarrollar, crear unos hijos, para darles vida a unos hijos? También, bueno, pues si ya fracasó el matrimonio y estamos separados, divorciados, bueno, pues entonces, ¿qué hice mal y cómo puedo corregir en los próximos años que va a tener a mis hijos? Pero nadie puede pensar filosóficamente hablando, nadie puede pensar en llegar a un punto si no sabe de dónde viene. No puedes decir voy hacia este lado si no sabes cuáles son los principios y las fortalezas que te mueven tu espíritu de lucha. Entonces, la primera pregunta para desarrollar un propósito familiar que conduzca a familias líderes es, pues, ¿por qué existimos como familia? ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Cuando un niño, una niña, un adolescente entienden el para qué estoy inmerso en esta familia, para qué estoy aquí, que papá y mamá se lo han explicado detenidamente, con ejemplo, con palabras, por qué estás en esta familia, entonces pueden encontrar una dirección profunda para su vida. El niño no puede comprender el mundo, no puede saber cuál es la misión más grande de su vida, el niño no puede entender cuál es el sentido de trascendencia de su vida si mamá y papá primero no le explicaron, pues, ¿para qué estás aquí? Simplemente, ¿para qué estás aquí? No hay forma, no se salte en ese paso, porque hoy el mundo nos empuja rápido, 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 ya aquí, y pareciera que los niños lo tienen que aprender por simplemente convivir. Pues eso cerebralmente, eso neuronalmente, pues no puedes. O sea, el cerebro no funciona por arte de magia, hay que irlo construyendo, y la parte de la estructura neuronal, pues es algo que se tiene que ir replicando, ¿no? A través de los ejemplos, de las pláticas, de lo que respira, de lo que percibe, de lo que escucha. Así es como se va construyendo la inteligencia. O sea, ese es el único camino que hoy en día es conocido para conocerse. Las metas familiares, ¿no? No solamente son académicas o económicas. Queridos papás y mamás, no me voy a cansar de decirlos. Qué bueno que tú a tus hijos les puedas comprar el próximo Ferrari antes de los 18 años. Qué bueno que te los puedas llevar a viajar a Europa en tu avión privado y en tu yate personal. ¡Qué bueno! Pero eso no es liderazgo todavía a esa edad. Las metas familiares es algo más complejo, más ambicioso que un simple 10 en la escuela o que un simple capitán de equipo de fútbol o que simplemente la marca que le gusta a tu hijo. Las metas familiares son, primero, metas personales, individuales para cada uno de ellos, porque cada hijo es único y repetible. Piensan diferente, actúan diferente, sienten diferente
quieren cosas diferentes, tiene que ser algo como un traje a la medida. Las metas familiares son metas personales, metas relacionales y sobre todo metas de servicio. ¿Quieres tener un hijo líder? Antes de que le enseñes el valor del dinero, enséñale cómo se va a integrar a la sociedad dando servicio y te prometo que vas a tener un hijo maduro, consciente y que la relación en la familia va a ser mucho más productiva y proactiva. Cuando enseñas a tus hijos a darse a los demás desde cortas edades, les estás enseñando el aspecto más fundamental de un líder. ¿Cuál es la primera responsabilidad de un líder? Formar más líderes. La responsabilidad de un líder, la primera responsabilidad de un líder no es, revísenlo ustedes, no es ser famoso, tener dinero. Sí, eso llega después. Pero la primera responsabilidad de un líder es formar más líderes. Y eso solamente se genera con una meta muy clara de servicio a los demás. Las metas familiares enseñan a liderar con disciplina y sentido. Fíjense cómo en esta conferencia hemos dicho innumerables veces metas. Pero una meta, o sea, ¿cuál es el fin último de una meta? Pues alcanzar algo. Entonces, al principio de esta plática yo decía que uno de los mayores peligros que tienen hoy las familias es que enseñan a sus hijos a rendirse. Imagínate que tienes a uno de tus hijos que constantemente no alcanza las metas porque renuncia, porque es débil de carácter. Y tú solapas eso. Entonces el chico constantemente está fracasando, 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 fracasando. Y peor aún, el chico cada vez le vas enseñando más justificaciones grandes, más grandes, más grandes para justificar el rendirse o el fracasar. Pues, ¿qué vas a educar ahí? Pues un fracasado, un perdedor. Entonces, las metas son eso, las metas es algo que alcanzas y que mides. Entonces, tú no puedes de pronto poner a tu hijo a una batalla de formación personal en el carácter y la voluntad, y cuando las cosas se ponen difíciles, de repente decir, ay, pues ya no le sigas, salte porque tu maestro, tu entrenador, tu coach, y todo el mundo tiene la culpa. Esa es una forma brutal de arruinar la parte de madurez de nuestros hijos. Entonces, las metas familiares enseñan a liderar con disciplina y sentido. No es fácil. ¿Alguien sabe qué es la disciplina? ¿Alguien sabe cuál es la parte de la... La disciplina es eso que comienza cuando la motivación personal se acabó. Cuando tu hijo empieza algo con mucha emoción y se termina, lo que sigue después de eso es la disciplina. Y la disciplina no va a ser fácil, ni la disciplina es cómoda. Formar la disciplina cerebral es algo de los retos más grandes que tiene el ser humano. Es lo más difícil que puede tener el ser humano. Crear la disciplina es algo muy complejo. O sea, entonces, una meta familiar enseña a liderar con disciplina y sentido. Pero si tú en tu familia simplemente no tienes normas, no tienes políticas de conducta, no tienes educación con límites y disciplina, pues ¿cómo le vas a formar a tu hijo una disciplina en un mundo complejo que le va a tocar vivir? O sea, cuando la motivación del ser humano termina, el siguiente paso que sigue es disciplina. Y la disciplina es algo que se va conquistando cuando alcanzas metas. Entonces, no son solo metas académicas o económicas. El hijo tiene que desarrollar metas personales, relacionales y de servicio y entender que las metas familiares como papás y mamás las enseñamos a liderar con disciplina, límites, etcétera. Tenemos que tener valores compartidos dentro de la familia si quieres desarrollar hijos con visión y si quieres formar una cultura organizacional de familia líder. Los valores no se gritan, se viven. Déjense de cuentos, queridos papás y mamás. No es que castigas y castigas y castigas y castigas. Los valores se van dando como cuando vamos a donar sangre. ¿Qué pasa cuando vas a donar sangre? Esa teoría se llama la teoría de la aguja hipodérmica y se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Y la teoría de la aguja hipodérmica decía que para transformar el entorno social tenía que haber una cosa que fuera imperceptible, pero que literalmente llegara hasta la mente cerebral de nuestros hijos. Entonces, cuando tú quieres formar valores, tienes que aplicar la ley de la aguja hipodérmica. Esto, para que lo entiendas, es cuando tú vas a donar sangre, que te ponen una aguja en la vena, al principio sientes un pequeño, pues, un pequeño pellizco, ¿no? Y es incómodo. Pero ¿qué pasa cuando la aguja ya está dentro y te están sacando sangre? No sientes nada. Y puedes mover tu brazo y no sientes nada. La educación tiene que aplicar la teoría de la aguja hipodérmica. Los límites a la disciplina son ese pequeño pinchazo cuando sentimos que ponen una aguja en nuestra vena para sacarnos sangre. Pero después, cuando te están sacando sangre, eso es como la cultura organizacional que vas creando. Los valores no se gritan, se viven. Y cada vez que tú estás dando ejemplo de tu vida como papá y mamá,
Cada vez que te estás esforzando, cada vez que vas dirigiendo, porque ya lo vimos al principio de la conferencia, estás desarrollando una cultura organizacional y tienes un plan de formar líderes. Cada vez que haces eso, tus hijos van adquiriendo esos valores como cuando sacan sangre. Son imperceptibles, pero que están pasando dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de su espíritu. Y eso es lo que transforma la forma que un niño deja de ser un inmaduro, deja de ser un niño chiqueado, un niño conformista, un niño que todo se le resuelve en papá y mamá, o un niño que piensa que con el dinero del padre tiene su vida asegurada cuando eso es lo más alejado del mundo real. Los valores no se gritan, se viven y hay que vivirlos todo el tiempo, pero como líderes, como papás y mamás líderes, no nada más con buenas intenciones. Un valor vivido en casa vale más que 1000 reglas impuestas. Un valor de honestidad vale más que 1000 reglas impuestas. Un valor de sacrificio vale más que 1000 reglas y más que 1000 pláticas. Un valor de trabajo y perseverancia, que lo ven en sus hijos, en papá y mamá, vale más que 1000 reglas. No lo digo nada más por decirlo, es algo que lo vemos todo el tiempo en nuestras familias Supera. Los que llevan más tiempo en el programa Supera, que llevan 8 meses, 7 meses, 9 meses, o que están aquí y que se han graduado del programa Supera, no van a dejar mentir. Los jóvenes, los niños se convierten en líderes en la medida en que van desarrollando su carácter y su voluntad. Y la única manera para desarrollar un carácter y voluntad de acero es que el papá y la mamá tengan un carácter y voluntad de acero. No hay más opciones. Padres y madres líderes forman hijos e hijas líderes. Un papá y una mamá líder no es alguien autoritario, no son papás ausentes, están en la vida de sus hijos, están hablando con ellos, están marcando el camino, están sacando lo mejor de ellos mismos, los están obligando a ir allá donde ellos piensan que no pueden llegar, los están motivando a conquistar esa batalla que parece perdida, los están dirigiendo en el respeto, que aprendan a pensar y no gritar, a que no sean prepotentes. Padres y mamás líderes son guías y ejemplo, guías y ejemplo, guías y ejemplo. Liderar a tus hijos no es controlarlos, es prepararlos para la vida, empújalos, no tengas miedo, deja de mandarles, deja de controlarlos, empújalos a que aprendan a tomar un criterio personal a través de que se caen y se levantan, se caen y se levantan, se caen hasta que se hacen fuertes e inteligentes. La etapa de los 11 años en la formación de liderazgo es algo fundamental. ¿Por qué se pone la etapa de los 11 años? Porque la etapa de los 11 años, psicológicamente hablando, está terminando la segunda infancia, está a punto de entrar a la preadolescencia. En los 11 años se consolida la identidad y ya tiene que estar formado el criterio moral de los valores, del pensamiento, de la voluntad y del carácter. Los 11 años es la llave mágica para poder consolidar gran parte de lo que va a ser su vida adulta. La preadolescencia no es una crisis. Quítense esa idea de que es adolescente, adolece. Eso es una mentira. La adolescencia no necesariamente es una crisis, es una maravillosa oportunidad después de los 11 años para saber qué nos falta formar de manera clara y ya muy concreta en nuestros hijos. Los 11 años se presentan ya desde los 7 que empieza la segunda infancia, ya desde los 7, 8 años que comienza la segunda infancia y llegan a los 11, se antoja como el momento más importante en el desarrollo de vinculación familiar entre ejemplo, palabras, acciones y coherencia. Los 11 años marcan una etapa fundamental en la vida de lo que nuestros hijos van a pensar, soñar aspiracionalmente en su vida, en sus valores, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no dejar las etapas del desarrollo evolutivo porque no te van a esperar. Esas van avanzando. Y si tú a los 11 años no hiciste que tu hijo resuelva las preguntas más importantes de tu vida, ¿quién soy? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar? Si a los 11 años tu hijo no sabe cuál es tu existencia en el mundo, perdón que te lo diga, querido papá y mamá, hay una falta de liderazgo en la familia. O sea, tu hijo no puede llegar a los 22 años y apenas descubrir cuál es la misión en su vida. Digo, ha habido casos en la historia de la humanidad que lo descubrieron a los 40 años. Steve Jobs, el creador de Apple, lo descubrió a los 30 y tantos, pero son casos así aislados. Normalmente esas personas que no lo descubren mucho tiempo antes fracasan en su vida estrepitosamente. Después tenemos algunos casos muy marcados, pero no es lo común. Entonces, eso se tiene que llegar entre los 11 y los 12 años.
Si ha habido un trabajo, como ya lo dije en esta conferencia, de cercanía, de guía, etcétera, etcétera, entonces podemos entender y podemos comprender esta etapa, este principio. Si no, quizá, queridos papás y mamás, estamos desaprovechando la maravillosa oportunidad de formar el alma, la conciencia, el cerebro de nuestros hijos. ¿Cuáles son las prácticas concretas que como head coach con 20 años trabajando con familias yo recomiendo? Uno, diálogos, diálogos profundos, diálogos directos, diálogos con respeto, pero diálogos. Dos, decisiones compartidas. Desde los 7 años, deja que tu hijo tienda su cama, lave su ropa, planche su ropa a los 8 años, prepare su desayuno, prepare su cena. Estoy hablando de los 8 o 9 años. A los 8 o 9 años no le resuelvas nada de lo que tu hijo pueda hacer. Deja que se vista, que se bañe con un poco de agua fría que forme el carácter. Lo ven en las hojas de compromiso de Supera. Deja que tu hijo a los 8 o 9 años se canse de tender su cama aunque sea tarde, que se canse y que se prepare su lunch desde la noche antes, que tenga su ropa lista, que los sábados y los domingos aprenda a lavar su ropa, y estoy hablando desde los 8 o 9 años, que la aprenda a meter a la secadora, que pueda en algunos casos con cuidado de tu parte planchar su ropa, y estoy hablando de los 8 o 9 años. No desarrolles hijos tontos, inútiles, que llegan a los 16 y todavía les preguntas, ¿quién tiende tu cama? Mi mamá. ¿Quién lava mis trastes? Mi papá o mi mamá. ¿Quién les prepara el desayuno? Mi papá o mi mamá. Obliga a tu hijo con todo el amor que tienes, que se levante 10 minutos antes para que le dé tiempo de servirse él solo su desayuno, su jugo, su leche, su cereal. No le esté resolviendo. No estoy diciendo que te quedes acostada en tu cama, papá y mamá, no. Te estoy diciendo que te levantes a supervisarlo y enseñarle una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y te vas a sorprender cómo a los 15 días o 3 semanas tu hijo lo hace solo. Eso es formar una cultura organizacional que decíamos al principio de la plática. Y tu hijo tiene 8 o 9 años. Y si un día no tiende la cama, pues regresa y la tiende y no hace nada más. Pero educa a tu hijo para que desarrolle a los 7 años, 8 años carácter y voluntad. No tengas hijos de 15, 16 años que les tiene que tender la cama la nana, la sirvienta, la mamá, o que no la atienden. No seas un papá y mamá que confundes adolescencia con que tiene que ser a fuerza majadero, flojo, grosero, dependiente. ¿Sabes por qué en el programa Supera tenemos un programa de emprendimiento para niños? Porque el 99% de los papás hacen que sus hijos sean codependientes hasta los 22 años dándoles dinero. Y hay papás y mamás que todavía preguntan, ¿mi hijo de 11 años va a poder desarrollar y ganar dinero con su emprendimiento de Supera? Es que a veces la confianza del papá y la mamá es nula para las capacidades. A veces el hijo tiene tales dones y tal capacidad, y papá y mamá los van matando y matando y matando con las dudas, con la falta de confianza que tienen en sus hijos. Y lo veo mucho porque me dedico a esto en Supera. O sea, papás que literalmente piensan que sus hijos no pueden. Y cada vez que tú piensas que tu hijo no puede, estás retrasando el desarrollo de su parte de voluntad y de carácter. Entonces, tiene que haber decisiones compartidas, tiene que haber responsabilidades claras y directas. No es arregla tu cuarto, es que le dices cómo quieres que esté arreglado tu cuarto, con un casi manual, ¿no? El liderazgo se forma en lo cotidiano. No piensen que formar un líder es alguien que tiene que llegar a los 11 años a la luna. El liderazgo, hay una frase que me gusta mucho que dice, eh, el liderazgo se forma en la calma y el carácter se forma en la tempestad. El liderazgo se forma en la calma y el carácter se forma en la tempestad. Cada vez que tú mandas a tu hijo a la batalla acorde a su edad, estás formando el carácter en la tempestad y haces que tu hijo sea fuerte y que se la crea que puede, se la cree que puede conquistar el mundo. El error común, lo puedes ver en tu pantalla, papá y mamá, el error común es querer hijos líderes sin cambiar la cultura familiar. Y eso, lo digo con mucho cariño, es lo que más ves en Supera. Las mamás que escriben a su grupo de seguimiento familiar en Supera, ¿cómo le hago para que mi hijo haga esto? ¿Cómo le hago para que mi hijo resuelva? Y el hijo tiene 13, 14 años y la mamá le está escribiendo los mensajes al grupo de seguimiento familiar porque parece que su hijo es tonto y no los puede escribir él. La mamá que tiene su hijo en Supera de 10, 11 años y es que él no tiene WhatsApp y no se lo puedes prestar 2 minutos para que él pregunte. Las mamás que, ¿cómo consigo la beca de Supera de mi hijo? Y el hijo no puede escribir. Y cuando les mandas cómo tienes que conseguir la beca,
La mamá es la primera que se preocupa y el hijo no se preocupe nada cuando el hijo es el que tiene que conseguir. O sea, los hijos líderes no van a existir si no cambia la cultura familiar. Déjense de pretextos y de cuentos. Dejen de poner pretextos de que sus hijos no pueden o de que están chiquitos. Eso, la edad no tiene que ver con el liderazgo. La edad tiene que ver con una clara cultura de desarrollo del sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, repetido 80,000 veces al día para que después se convierta en inteligencia, voluntad y carácter. No podemos pedir liderazgo donde no hay ejemplo de líderes. No podemos pedir liderazgo donde no hay ejemplo de líderes. Lo vi hoy, lo digo con todo respeto, pero pues estamos aquí para educarnos. Mandas el mensaje de cobranza de liderazgo supera para que pagues el mes de supera y el más preocupado es el papá y la mamá. Son los más preocupados. Y el hijo no hace nada. No puede lavar un auto, porque no, ¿cómo mi hijo va a lavar un auto para juntar algo de dinero? No puede desarrollar mejor su emprendimiento de supera, porque no, mi hijo es chiquito, no lo puede desarrollar. No puede pedir una beca, porque no, ¿cómo? O sea, todo, absolutamente en muchas familias, todo es un pretexto para el no se puede. Y el papá es el que está sufriendo. Y la mamá es la que no está durmiendo. O sea, si tu hijo quiere algo, y te estoy hablando de niños de 10 años, si tu hijo quiere algo, que trabaje y se lo gane. Literal, así funciona el mundo real, ¿no, querido papá y mamá? O sea, ¿por qué te tienes que esperar a que tu hijo tenga 28 años para darse cuenta que el mundo real se consiguen las cosas luchando y trabajando y sacrificándose? Si tu hijo quiere algo, que se ponga a hacer algo que corte el césped y le pagas una parte proporcional de lo que pagarías al jardinero, que te pinte la pared bien hecha, que cumpla la palabra en arreglar la azotea, que te lave el coche, bueno, el coche no porque te lo cae compromisos, pero hay tantas cosas que puede hacer que tu hijo aprenda el valor del dinero con ejemplo, pero ahí te pongo en tu pantalla, no podemos pedir liderazgo donde tienes papás débiles, miedosos, flojos, ¿no? Lo más fácil es resolverle la vida a tu hijo. Eso es lo que veo. Le resuelves y le resuelves. Pues, ¿cómo no van a estar cansados? ¿Cómo no van a estar cansados en el matrimonio si su vida constante es resolver las broncas del escuincle y del joven y del adolescente? Pues así no funciona, queridos papás y mamás. Si tu hijo quiere algo, que luche, se sacrifica y lo consiga. Así de simple. Y estoy hablando porque tengo hijos de 10 años y tengo hijos también de 24 años. ¿Sí? O sea, si quieres algo, lo consigues. ¿Quieres estudiar en la mejor universidad del mundo? Consigue beca. Es que es muy difícil, pues entonces no la consigas. No estudies, porque es muy difícil. ¿Quieres hijos estudiando en las mejores universidades de tu país o del mundo? Consigue beca y aplícate para la beca. Pero las mamás tienen tal capacidad de, es que no, porque es muy cara. La primera cosa que escucho cuando le dices a tu hijo, oye, ¿y por qué no vas a Yale? Es que es muy cara. Y, oye, ¿por qué no vas a tal universidad en tu país? Es que mis papás no la pueden pagar. Es que mis papás no la pueden pagar. O sea, no puedes conseguir beca y no puedes trabajar. Es que mis papás no la pueden pagar. Eso, eso me demuestra la falta de liderazgo que tenemos en muchas familias. Sacrificamos hasta la mejor educación académica que les podemos dar, porque les metimos a nuestros hijos que es muy cara, como si eso fuera un pretexto para que o consiguieras becas o trabajaras. 9 de cada 10 familias aplican esta norma. Es que es muy caro. Pero eso sí, no le digas a tu hijo que trabaje, porque pues eso es impensable. No podemos pedir liderazgo donde no hay ejemplo. Y estoy hablando desde 10 años. Un llamado a la acción que puedes ver en tu pantalla. Uno, definir el propósito de la cultura organizacional de tu familia para ser líder. Ya lo dije al principio de esta plática, es a 20 años, a 10 años. Si tu hijo tiene 14, la parte cerebral se construye hasta los 24. Si tu hijo tiene 14, pues tienes ahí 10 años para planear. Si tu hijo tiene 10, pues tienes todavía más años. Si tu hijo tiene 17, todavía te quedan por lo menos 5, 6, 7 años para poder definir el propósito y formar el tema de liderazgo. Acordar metas y vivir valores. Acordar metas ambiciosas.
Ponte una meta ambiciosa. Tu hijo ya está a punto de entrar a la universidad, no le compres el coche, no le prestes tu coche. Los hijos que llegan a la universidad luciéndose cuando es el coche del papá, los que están más grandes, los hijos que invitan a la novia o a la amiga que les gusta y el papá les dé el dinero para que lleven a la amiga al cine. O sea, qué cosa más grotesca. El niño se está luciendo con la niña, con el coche del papá, el dinero del papá y el permiso del papá. O sea, es que cómo podemos formar hijos líderes cuando los enfocamos en formar que sean bebés mentalmente hablando. Definir propósito es a años, van a ser a 10, 8, 7 años. Acordar metas que sean ambiciosas en la vida, que todas vayan dirigidas a formar el carácter y la voluntad. Vivir valores de honestidad primero personal. Puedes engañar a mucha gente, pero no te puedes engañar a ti mismo, hijito mío. Puedes quizá engañarme 20 veces, pero cuando te plantas frente al espejo cada mañana y te sostienes la mirada, no te puedes engañar a ti. Déjate de compadecerte, hijo mío. Sal al mundo y si te golpea, pues te levantas y sigues adelante. Y si te caes y un día te sientes desmoralizado, pues ven, te abrazo, lloramos juntos, pero al otro día te levantas esa maldita mañana y sales otra vez a conquistar el mundo porque es la única arma, herencia que te voy a dejar, que luches y luches y luches y luches cuando yo no esté en este mundo, querido hijo mío. La familia que decide liderar su historia transforma generaciones. La familia mediocre, floja, falta de educación, de cultura, ¿no? Es la que forma a los próximos mediocres que hoy tristemente los estamos viendo más cerca de nuestras familias que nunca. Ve la música que escuchan, ve cómo se comportan, ve cómo hablan, ve las aspiraciones que tienen, ve los pretextos mentales que tienen. Todo en gran parte de la sociedad hoy nos habla de mediocridad, porque hubo papás y mamás que no supieron decidir liderar desde el principio la historia de sus hijos. Podemos cambiar a una generación en tan solo 2 palabras: paciencia y perseverancia para educar la conciencia de nuestros hijos, el sacrificio, la voluntad. Pero no es algo fácil, no es algo fácil porque hoy tenemos a un mundo que nos está empujando, nos está gritando, lo dije al principio de la conferencia que había muchos distractores, tenemos un mundo que constantemente nos demuestra y constantemente le grita a tus hijos: no se puede, no lo vas a lograr, eres tonto, mejor adáptate, mejor siéntate. Vivimos en un mundo de inmediatez y eso, por supuesto que a nuestros hijos, si no ven la balanza en la familia, eso es por supuesto como van a crecer nuestros hijos. Tus hijos no necesitan padres perfectos, sino padres con visión. Esta frase, no sé si se acuerdan, pero la frase que les pongo aquí de tus hijos no necesitan padres perfectos, sino padre con visión de liderazgo, la he repetido en las últimas 8 conferencias y no me canso de decirlo. Nuestros hijos no quieren ver papás perfectos, quieren ver papás líderes que les marquen el mundo de una forma clara y definida para que sea conquistado. El mayor legado, la mayor herencia, la mayor educación, la mayor formación va a ser el liderazgo interior que dejemos en nuestros hijos. Les dejo unas bibliografías que ya se las he dejado en otras ocasiones. Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, que es un libro como para niños de 11 años para arriba, 12 años para arriba, que te demuestra cómo en las peores circunstancias de la vida uno puede crecerse y levantarse fuerte. Stephen Covey, Los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos, y ya también sacó un libro de las familias altamente efectivas. Garner, un libro maravilloso que habla sobre papás miedosos que pues esto, que tienen miedo de educar. Danny Goleman, la persona que desarrolló el tema de la inteligencia emocional para aquellos papás que de repente sienten que sus hijos son explosivos. Y muchos datos de la UNESCO que les pueden ayudar para que se den cuenta los datos duros que marca la UNESCO, cómo la generación que tenemos hoy de jóvenes literalmente está viviendo en una zona de confort que es ya alarmante por el nivel de falta de desarrollo personal que están teniendo. Entonces, queridos papás, disculpen que esta plática y esta conferencia haya sido tan brusca, tan directa, tan franca, pero, pero esto es como un grito a todas nuestras familias, bueno, y a los invitados que están aquí también, es un grito para no dejar pasar la maravillosa oportunidad que nos da la vida de ser papás y mamás. Llevo 20 años trabajando con familias. He educado, formado a miles de familias y he visto cómo una familia se puede transformar totalmente como líder cuando el papá y la mamá están comprometidos. Eh, Ojalá
Ojalá, queridos papás y mamás, que no bajen la guardia, que se mantengan en esta batalla y ojalá que también en este compromiso de formar líderes vaya implícito esta, pues esta parte de papá y mamá que no podemos renunciar y entender que la familia es el núcleo central de la sociedad. Como tengamos a nuestras familias es como vamos a tener a la sociedad. Y hoy la verdad es que salta a todos a la vista que esa batalla la estamos perdiendo. No tenemos la sociedad que deberíamos de tener en los tiempos en los que estamos viviendo, que debería de ser algo maravilloso con todo lo que está cambiando en el mundo y la sociedad cada vez está más degradada, mediocre, ignorante, pues porque es el reflejo de lo que estamos teniendo y formando en las familias. Así que ya les dije, ánimo, pues como ya les he dicho varias veces, no lo digo de cuentos, tengo 7 hijos, tengo 20 años haciendo esto, me preparé durante muchos años para esto y hoy pues lo veo constantemente lo bueno y lo malo. Así que pues ahí está, queridos papás y mamás, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto la respondemos, estoy a sus órdenes